Es tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual, cada jueves con Pablo García, director de Divacom Safa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Lo estamos señalando, lo estábamos esperando y se va confirmando y escribiendo la crónica anunciada. Ya tenemos el dato de IPC en China, aunque el gran protagonismo, sin olvidar, por supuesto, el comportamiento de la segunda economía del mundo, llega con el IPC de Estados Unidos. Por partes, quería preguntarte, de cara a ese movimiento de los precios, hacer una parada en este dato de IPC de China. Se encuentra el gigante asiático en esa reapertura, reduciendo esas restricciones impuestas, autoimpuestas durante 3 años para frenar la pandemia. Quiere reabrirse mientras se ve sacudida por esa ola de contagios. ¿Cómo hay que interpretar esa lectura, ese avance de la inflación en el gigante asiático, mientras vemos como la inflación mayorista le cuesta más? La interpretación de los mercados yo creo que es bastante obvia. Apuntan a que China va a salvar la demanda y va a importar deflación, algo que no es tan obvio. Es decir, hemos depositado las esperanzas en esta reapertura de China, que es correcto que tengamos, obviamente, porque vendemos BMWs allí, porque fabricamos a bajos costes, pero yo creo que estamos depositando demasiadas ilusiones en que China nos va a salvar esa desaceleración y de crecimiento de Europa y a nivel mundial, ¿no? El dato de inflación son 2 décimas superiores al dato, como bien apuntado, de noviembre, 1,8%. Pero desde luego el dato más relevante, como puedes imaginarte, y los mercados están demasiado, diría yo, centrados en el dato de inflación de Estados Unidos, que seguramente pues vendrá ya son 5 o 6 meses consecutivos de caídas del incremento de los precios del IPC, ¿no? Ese 6,5% esperado, y en función de eso, como bien comentabas y hacía referencia a Javier, pues tendremos subidas seguramente de 25 puntos básicos. Bien, pero lo curioso es que el mercado claramente ha descontado ese escenario algo más optimista desde el punto de vista de la inflación. Fíjate que la inflación todavía está al 6,5% y es curioso porque en Europa, con una subida de year to date de más del 8%, estamos cotizando mejor esos datos de Estados Unidos que incluso los nuestros propios, porque el IPC de la eurozona, recuerdo a los telespectadores de Negocios Televisión, quedó en el 9,2%, muy lejos del 6,5% norteamericano. Pero lo peor de todo es que la subyacente, lejos de caer, subió. Es curioso que hace cuánto tiempo, ¿verdad, Eva? Y cuando hablábamos de nuestros cortos apalancados del boom, cuando hablábamos de que se estaban equivocando, que la inflación iba a ser el problema, bueno, pues los economistas hablan de que había que mirar la inflación subyacente y no la general, porque estaba impactada por la crisis energética provocada desde el 24 de febrero, sobre todo por la guerra de Ucrania. Pues bien, la inflación subyacente sigue subiendo. En Europa subió en diciembre 2 décimas hasta el 5,2%, con lo cual yo creo que tenemos un problema de visión a medio plazo sobre la contención de la inflación, sobre esa inflación de segunda ronda, con las subidas fortísimas de salarios que estamos viendo. Y si no se suben los salarios, tenemos huelgas como estamos viendo en Reino Unido. Fíjate las perspectivas del Banco Mundial, brutales, ¿no? El peor dato desde 1970 para Estados Unidos, ¿no? Con un recorte desde la previsión del más 2,2 al 0,5%, y cómo Estados Unidos ha sufrido una cifra récord en la caída de las ventas de las ventas pendientes de vivienda, lo llamamos el pending home sales, del 38,6%, fruto de la subida de tipos. Si hablamos de las declaraciones de la señora Kristalina Georgieva, si hablamos de cómo está repuntando el oro, posiblemente como refugio, a $1.884 por onza, y si hablamos del Brent. Con este argumento termino esta entradilla, es decir, el Brent repunta, está en 82, 70 dólares barril, pero estamos en niveles muy bajos porque el Brent está, digamos, cotizando, descontando que hay una fuerte desaceleración, como contaba Cristalina Georgieva, un tercio de los países entrarán en recesión, y eso significa, bueno, menor consumo. Pero por otro lado estamos viendo como el repunte de real estate, de retail o de otros sectores que en principio tienen unos balances mucho menos sólidos y visibilidad mucho más corta, pues están subiendo como la espuma, ¿no? Los cazagangas están entrando en los mercados y, sobre todo, insisto, el outperformance de Europa es histórico respecto a Estados Unidos. Es decir, en Europa estamos cotizando las mejoras de la inflación de Estados Unidos que no las nuestras propias, ¿no? Así que
yo estoy un poco aturdido, ¿eh? Yo reconozco que esperamos que entrara la recesión antes de que los mercados pudieran recuperar esta vuelta a nube que prácticamente hemos tenido desde el 12 de octubre, quitando los últimos 15 días del mes de diciembre. Con lo cual, yo reconozco que desde el 2 de enero que hemos empezado los mercados, estoy sorprendido, no esperaba que la performance de Europa continuara, sobre todo porque las tendencias de la inflación subyacente en Europa no son las mejores, porque los PMI siguen en contracción y porque vamos a tener una revisión a priori importante de las expectativas de beneficios también en Europa. De todo lo que has dicho hay varios asuntos sobre los que querría Vaya baño, ¿eh? ahondar, porque me lo sirves todo en bandeja, Pablo. Pero estaba señalando, es una cosa que me gusta bastante, lo estamos viendo desde los primeros compases del año, como parece el sorpaso, ¿no? Lo que como las bolsas estadounidenses pierden liderazgo frente a Europa, señalas tu propia sorpresa precisamente por esa forma que tienen de hacer la lectura más de lo ajeno que de lo propio, y justo antes de ver lo que pueden dar de sí los anuncios de las empresas en resultados empresariales y de cara a los próximos meses. En ese contexto, de cara a la fabricación de esas carteras, de ese posicionamiento inversor, no sé si estás modificando de alguna manera, hay que modificar la estrategia, hay que imponer la cautela o te vas a creer ese cambio. ¿Cuál es la postura que hay que asumir? Muy interesante la pregunta, porque al final hacemos análisis, pero yo que gestiono, lo importante es, vale, ¿y qué estás haciendo? Bien, cerré muy bien el año 2022 y he empezado muy mal el año 2023, para ser honesto, como intento ser siempre, ¿no? Es decir, el año 2022 cerramos unos cortos apalancados del Eurostock 50, ahí hemos tomado algunas posiciones también cortas en los bonos y cerramos bastante bien, yo diría que excelente. Pero, sin embargo, me faltó la otra parte, ¿no? Es decir, incrementar las posiciones con esa liquidez en la renta variable y eso no lo hice. Entonces, digamos, me he quedado con más liquidez de la deseable vista esta subida. Pero es que ni por asomo hubiera imaginado que los sectores que iban a tirar con más fuerza, cuando tienes a un de Guindos diciéndote que el cuarto trimestre y el primer trimestre van a suponer la recesión de la eurozona, que el nuevo paradigma son subidas de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y, como bien comentábamos, la inflación subyacente que repuntó 2 décimas en diciembre en la eurozona, yo pensaba que el mercado europeo iba a estar más restringido, con lo cual yo hubiera apostado más por tomar más posiciones en Estados Unidos, que seguía teniendo un peor performance que en Europa. No lo hice y ahora me planteo qué hago según este dato, ¿no? Porque lo importante del dato es que las expectativas están demasiado altas, esperando un muy buen dato de inflación, y creo que eso puede jugar en contra, ¿no? Es decir, a pesar de que el dato pueda ser mejor del dato anterior, si no supera las expectativas con crece, puede haber cierta decepción, porque insisto, lo que ha subido no es la calidad. Roche está hundida, Apple, Microsoft, Alphabet, es decir, las grandes big cap que tendrían que tirar del mercado con algo más de solidez, no están tirando con fuerza y están tirando algunos valores. En Europa lo tenemos en Atos, en Zalando o en compañías que a priori tienen menos visibilidad. Entonces, no sé, yo creo que esto está cogido con pinzas, con lo cual, reconociendo que cerré muy bien el año 2022, reconociendo que empecé mal, con mal pie la semana pasada, estos 6 días de mercado, prefiero mantenerme, digamos, con esta neutralidad y esperar y ver, a ver si entiendo por qué el mercado europeo, en este caso, está tan optimista respecto a los datos norteamericanos que no los datos europeos, que siguen siendo bastante débiles. Mirando a ese digamos, ¿no? Ese director de la batuta, ¿no? De lo que son los bancos centrales, a la Reserva Federal apuntabas también de alguna manera cuáles pueden ser los próximos movimientos hacia el 1 de febrero. Susan Collins decía ayer, parecía un déjà vu, volver a ese cuartillo de punto, 25 puntos básicos, poniendo voz a esas voces, a su vez, que reclaman como tal vez habría que tomarse una pausa en esa no frenada, pero sí esa agresividad en la subida de tipos, ir frenándola hasta ver los efectos que está teniendo lo que ya se ha introducido en 2022. Pero al mismo tiempo, Powell decía el miércoles, sin dar pistas sobre la política monetaria, que están dispuestos a seguir con sus políticas, haciendo frente a la resistencia política, decía, e incluso a al rechazo social. No sé de alguna manera cómo casan ambos mensajes y qué es lo que esperas. Aquí hay una máxima, Eva. La subida de tipos
fuerte y rápida de la Fed está funcionando. Yo creo que eso es obvio. 6 bajadas consecutivas del nivel de IPC en Estados Unidos es bastante tranquilizador, y por otro lado no estás afectando demasiado, la famosa curva de Phelps, el tema del empleo. Es verdad que eso viene con retraso y es verdad que estamos viendo esa bajada del mercado inmobiliario con unos tipos hipotecarios a 30 años en torno al 6,4%, pero los Fed Funds, tasas, están en el 4,5% y de momento la actividad está manteniéndose a buen ritmo. Yo creo que está por venir, ¿no?, esa desaceleración fuerte de la economía, pero es verdad que la economía norteamericana, por la composición del PIB, es mucho más resistente. Tenemos Europa al 2,5%, es decir, el problema lo tenemos sobre todo en Europa, es decir, que todavía nos quedan más subidas de tipo. En el caso de la Fed, ayer Jimmy Dimon, el CEO, de JP Morgan, decía que no había que descartar que los Fed Funds, la tasa máxima se fuera al 6%, cuando se está hablando más del 5 o 5,25 sobre todo, ¿no? Es curioso, ¿no?, que ya algunos inversores potentes estén pensando que la Fed tiene más recorrido, que la Fed tiene opciones, porque la inflación sigue alta, la subyacente sigue alta. Ojo, abro un paréntesis, que no nos pase nada con ningún shock de crisis energética de nuevo, porque el precio del crudo, como ya avanzamos hace mucho tiempo, si no hubiera la guerra de Ucrania, los precios del crudo deberían estar a niveles de hace un año, y es lo que ha pasado. De diciembre a diciembre se nos han ido a los mismos precios, pero como Dios sabe que tiene Putin en su cabeza, pase cualquier historia, tengamos un conflicto en Taiwán, que no hay que descartarlo, eso podría provocar un shock en los precios del crudo y otra vez la tasa general subirnos con mucha fuerza. Yo creo que el Fed no va a dejar que eso ocurra y va a seguir subiendo los tipos como mínimo hasta el 5,25%, pero es que en Europa nos quedan por lo menos hasta el 4%, 150 puntos básicos de subida. Así que el escenario es que la Fed va a seguir, como dice Simeone, partido a partido, y yo creo que van a seguir subiendo los tipos. Y en función de este dato de inflación tendremos seguramente una subida de 25 puntos básicos. Pero, insisto, creo que las expectativas del mercado están siendo demasiado optimistas. Yo me he equivocado estos 5 o 6 días de mercado y por eso no quiero ahora cambiar, salvo que el dato sea excepcional, volver a tomar. Pero yo creo que incluso las opciones sería comprar a estos niveles un Apple, un Alphabet, un Microsoft, que no estar comprando esas compañías que van a seguir sufriendo en resultados como son los retailers o los autos europeos, ¿no? Así que yo creo que vamos a tener un dato muy, muy, muy importante, que va a haber menos sorpresas de las previstas, yo creo, y que la Fed no va a cambiar su discurso, porque de momento va a esperar, incluso lo ha dicho bastante claro Jerome Powell, 2023 no vamos a tocar los tipos, no vamos a recortar los tipos a priori hasta el 2024, porque una vez que lleguemos al tope, ya sea el 5,25, ya sea el 5,5 o ya sea el que sea, vamos a ver, wait and see, a ver cómo evoluciona la economía y en función de eso posiblemente en 2024 tengamos recortes de tipo. A mí me parece que eso no es suficiente como para estar tan optimista en Europa y subir más de un 8% en cuestión de 6, 7 sesiones de bolsa. Pues muchísimas gracias, Pablo García, director de Diva con Safa Value. Gracias por volver a estos madrugones y seguiremos analizando todo. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva.